Hoy vamos a profundizar la enseñanza de Yeshua con respecto a cómo vivir Gesed, la bondad. A modo de repaso, hemos visto que amar a los demás es una parte fundamental de la energía de Gesed. Dicho de otra manera, tener Gesed activado es tener la capacidad de amar a los demás activada. Entonces, la pregunta que nos va a mover hoy día es, vamos a profundizar en ¿a quién tengo que amar? ¿A quién va a estar dirigido nuestro Gesed? ¿Y qué dice Yeshua con respecto a este tema? Entonces, vamos a basarnos en un texto de Hillel, Lucas 6:32. Hillel o Lucas 6:32. Dice: Veim tehavu et ohabeichem mahu hasdechem kigam hachataim ohavim et ohabeichem. Y si aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es el Gesed de ustedes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Vamos a profundizar esta palabra. Primero, recordemos que dentro nuestro está el ego. El ego es nuestro falso yo. Es decir, no es nuestro verdadero yo. Siempre hay que recordar que el ego es una fuerza que actúa dentro de nosotros con el objetivo de desconectarnos de la luz. Pero que no somos nosotros en nuestra esencia original. Entonces, eso es bien importante porque si no, uno se puede identificar con el ego y pensar que uno es el ego. Una de las características del ego es que la conciencia del ego divide, polariza. Y la persona que es controlada por el adversario, por el ego, por el Satán, recordemos que adversario se dice Satán en hebreo, la persona que es controlada por el adversario vive en el paradigma de los buenos y los malos. Esta es una ideología perversa y es el origen de todas las guerras, resentimientos e injusticias sociales. La ideología del ego siempre separa a los seres humanos y busca perjudicar, dañar o eliminar al del bando opuesto. Por supuesto, en la división esta entre buenos y malos, adivinen dónde queda siempre mi ego. En el bando bueno. Yo siempre quedo en la lista de los buenos que tienen la razón y entonces los otros son los que están equivocados. Ejemplos emblemáticos de esta caricatura, de este paradigma, y que se repite constantemente, sobre todo si uno ve programas donde hay distintos pensamientos políticos, son pensamientos de o frases típicas.
los pobres son buenos y los ricos son los malos. Y los del otro lado dicen, no, los ricos son los buenos y los pobres son los malos, porque son todos delincuentes. Meten a todos al mismo saco, entonces todos los pobres son delincuentes. Otros dicen, los pobres son los que trabajan y los ricos los explotan. También, estos son los buenos y estos son los malos. Los de la izquierda son los malos y los de la derecha son los buenos. No, los de la derecha son los malos y los de la izquierda son los buenos. Los militares y los carabineros son asesinos y el pueblo es oprimido. Y otros dicen, no, los militares y carabineros nos protegen del caos, son los buenos. Y así podíamos estar toda la noche viendo distintos ejemplos, desde las barras bravas de los equipos de fútbol hasta las religiones. Siempre todo, cuando está en el ego, está dividido entre los buenos y los malos. Entonces, vale para el trabajo de hoy empezar a ver cuánto de esta división está en nuestra mente. ¿A quiénes consideramos en la lista negra de nuestra mente? ¿Cuáles son los malos para nosotros? ¿Son los malos los de este lado? Entonces están en nuestra lista negra, son los culpables de todo el caos en el país. Entonces, primero veamos, seamos honestos y ver si tenemos algo de este paradigma en nuestra mente. Por cierto, este paradigma lo único que va a generar en la mente individual es un resentimiento y una división a nivel de sociedad. El resultado es un corazón lleno de división, una mente llena de prejuicios, ideologías humanas que hunden cada vez más a la sociedad en la injusticia y en el sufrimiento. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de generar una sociedad justa con esta división en la conciencia. Esta es una sociedad, en esta ideología, en este paradigma, donde el Gesed de Yeshua no tiene ninguna cabida. Porque si nos vamos al texto que leímos, y si aman a los que los aman a ustedes, eso está haciendo referencia a amar a aquellos que están en tu lista, que son como yo, que piensan como yo, que son como yo, que están en mi lista de amigos, que están en lo correcto, que ellos tengo una retroalimentación positiva con ellos, me sintonizo. Esos son los que amar a los que, y si aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es el Gesed de ustedes? Cero. Ahí no hay Gesed. Entonces vamos a profundizar en ese tema. Vamos a profundizar en el concepto de amar de acuerdo a la enseñanza de Yeshua y a la Kabbalah nazarena. Entonces, amar no tiene nada que ver con un sentimiento. No es la sensación agradable que siento por otra persona o el enamoramiento. O la sensación agradable me refiero este grupo, mi grupo, aquí yo estoy bien, me siento agradado en este grupo, estos son los míos, ¿cierto? A estos los amo. Entonces yo me siento bien en este grupo. Eso de sentirse bien no tiene nada que ver con el amor. Entonces, me refiero a que me siento bien en este grupo, por lo tanto, los amo a ustedes, porque me siento bien con ustedes y ustedes me hacen sentir bien a mí. Eso es ego puro. Entonces, eso no es Gesed. Entonces, el amar no tiene nada que ver con un sentimiento.
Amar, de acuerdo al paradigma de Yeshua, tiene que ver con la voluntad. El amor y el amar tiene que ver con una decisión que hace la persona, no con la sensación agradable que tiene en su corazón. Es una decisión. Tú eliges amar o no amar. Piensa en alguien que tú rechaces mucho, odies mucho. Por ejemplo, toda la gente que odia a los militares, a los carabineros, tienen que elegir amarlo. Toda la gente que odia a los del otro lado, a los de la izquierda, a los del otro lado, a los comunistas, a los extremistas y todo, tiene que elegir amarlo. No puede esperar que ese sentimiento surja de manera espontánea en el corazón, porque el amor es una decisión. Eso es lo que hay que entender en el paradigma de Yeshua. Él elige amar a todos. Entonces, ese amor no surge de generación espontánea. Amar es una opción. Entonces, la pregunta es, ¿tú vas a optar o no vas a optar? Si no vas a optar, no hay Gesed. La única posibilidad de que surja el Gesed del árbol de la vida es hacer la opción por el amor. Las personas que no conocen a Yeshua confunden el sentimiento con la decisión. Entonces, creen que el amor es esa sensación agradable, esa cosquillita en la guata, esa sensación en el corazón de atracción o de cariño. Lo confunden. Eso está bien que exista, no hay problema. El problema es pensar que el amor es solo con aquellas personas, o que el amor es eso que están sintiendo en el corazón. Entonces, para Yeshua dijimos que amar era muchísimo más que un sentimiento agradable. Pensemos Yeshua en la cruz, recién crucificado, pidiendo o perdonando, orando al Padre por aquellas personas que lo estaban clavando. Entonces, tenía una sensación muy agradable él en ese momento. Es la sensación más oportuna para pedir perdón o perdonar a alguien. En el criterio de él, sí. Entonces, no pasa porque uno esté muy agradado. Él elige en ese momento amar. Y que no venga a la mente de nosotros, bueno, es que él era Yeshua. Porque si uno tiene ese pensamiento en la cabeza, es el ego. Es el ego y es el ego de un colectivo que nos ha enseñado que Yeshua es el único que puede alcanzar ese nivel de conciencia. Justamente hacemos el camino de la Kabbalah nazarena para alcanzar ese nivel de conciencia. Y lo que estamos haciendo en el Omer es justamente ir pasando sefirá por sefirá para poder recepcionar el Ruach HaKodesh en Shavuot para alcanzar el nivel de conciencia de Yeshua. Entonces, cuando ponemos a Yeshua como modelo, es justamente para mirarlo, para poder reflejarnos en él y alcanzar ese estado. No como para recordarlo como el superhombre, el único que alcanzó ese nivel. Entonces, amar es la decisión de hacer el bien a una persona independiente del sentimiento que tienes por él. Amar es una opción por el bien del prójimo, trascendiendo lo que sientes por él, trascendiendo incluso lo que hizo, lo que es, lo que significa, etc.
Amar a las personas por las que sientes un sentimiento agradable no es Gesed, no es el Gesed del árbol de la vida. Alguien podrá decir, sí, pero es que yo igual estoy amando, sí, pero no es el Gesed del árbol de la vida, no es lo que Yeshua entiende como el Gesed. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué amor es ese si yo amo a mis pares? ¿No? Amo a los que me... Alguien puede decir, bueno, pero si yo amo a los que me aman, igual es un amor. ¿Sí? Vamos a ver qué nivel de amor es, pero no es el Gesed. Vamos a decir primero que amar solo a los que te aman, es decir, a los que te hacen bien, a los que te hacen sentir bien, o a aquellos que tú sientes un sentimiento de cariño, no tiene mérito espiritual. No tiene mérito espiritual amar al que te ama. No tiene mérito espiritual amar a tus pares que tú recibes algo. No tiene mérito espiritual. Es más, amar de esa forma nos deja en un nivel que Yeshua le puso un nombre clarito. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? Dice, y si aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es su Gesed? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, amar al que nos ama, nuestro nivel de amor es igual, entra en la categoría de, comillas, pecador. Palabra tremenda en este mundo. A nadie le gusta esa palabra, que la vamos a también explicar qué significa. Entonces, amar solamente a aquellos que me aman me deja en un nivel de, comillas, pecador. Es decir, es una forma de amar de bajo nivel de conciencia. De bajo nivel de conciencia. Muy bajo, estamos hablando de nivel de pecador. Ahora, como decía, la palabra pecador es una palabra que causa mucho rechazo. Tiene muy mala fama, ¿cierto? Está muy asociada a la tradición religiosa y a la condenación. Y entonces es una palabra impopular. Pero en realidad hay que entenderla bien en qué significa. No la vamos a ocupar porque es una palabra ya está muy manoseada. Pero en realidad la palabra pecador se refiere a un nivel de conciencia de la persona que vive desconectada del Creador y vive en contra de sus leyes universales. Entonces, lo que antiguamente o lo que cabalísticamente se considera un pecador no es un juicio moral, sino que es entonces una opción de vida de vivir desconectado y en contra. Ahí está también una clave, en contra de las leyes universales que estableció el Creador. Cabalísticamente hablando, esta conciencia corresponde a la conciencia del deseo de recibir solo para sí mismo sin importarle el prójimo. Es la conciencia egoísta que se vuelve contra las leyes del Padre. Entonces, lo que está diciendo Yeshua es que si amamos solamente a las personas que nos aman, tenemos este nivel de conciencia de una persona desconectada. Su alajá, podríamos decir, su enseñanza, su nivel, a lo que apunta Yeshua, es mucho más que eso. Eso para un nazareno, para un cabalista nazareno, no basta.
Entonces, esa forma de amor no sirve ni para cambiar la conciencia, y si no cambia la conciencia, no se eleva, y si no se eleva la conciencia, no sirve para traer el reino de los cielos a este mundo. Entonces, ¿qué sería Gesed de acuerdo a esta enseñanza de Yeshua? Y si aman a los que no los aman a ustedes, eso es Gesed. Porque también los tzadikim, los justos, aman a los que no los aman. Esa sería la forma en virtuosa de este texto. Y si aman a los que no los aman a ustedes, eso es Gesed del árbol de la vida, porque también los justos y los Hasadim que veíamos a Shimeón el otro día, aman a los que no los aman. Ese es el camino de Yeshua. Ese es el Gesed de Yeshua. Entonces, una forma de poder alcanzar ese nivel de conciencia es eliminar este paradigma de los buenos y malos. Y que hemos visto que en nuestro país está fuerte, está polarizado y estamos bastante como influenciados por este adversario. Nuestra mente colectiva de nación está mucho en el paradigma de los buenos y los malos, y eso significa que el corazón, nuestro corazón, está en ese paradigma. Por lo tanto, estamos a un nivel de personas desconectadas. No tiene mérito espiritual para poder traer el reino a este mundo. Hay una pregunta. Dice, ¿estaría en el árbol del bien y del mal? Esa conciencia de amar solo Sí, a los que claro. nos aman. El árbol del bien y del mal, muy bien, es justamente eso, el árbol del bien y del mal. O podría decir el árbol de los buenos y los malos. Siempre que hay esa dualidad, esa división, tiene que ver con el árbol del bien y del mal, que es el opuesto, la conciencia opuesta al árbol de la vida. La vida es una energía que no juzga entre buenos y malos. Cuando dice Yeshua, el sol sale para justos y pecadores. Dice. Esa es uno podría decir, el amor de un justo, el amor de un cabalista nazareno, sale para justos y pecadores. No vine a llamar a los justos, vine a llamar a los pecadores, a los que están desconectados de la luz. Entonces, lo que estamos haciendo con este Omer es poder limpiar y cambiar de paradigma, e ir conformándonos internamente como un cabalista nazareno, en verdad, no una pantalla. Entonces, por eso, y cuando uno se enfrenta a la enseñanza de Yeshua, se da cuenta que el nivel de exigencia que él tiene es superior a lo que había en ese tiempo. Una vez que iban pasando por Samaria, no los recibieron, y Yohanan y Santiago querían que lloviera fuego sobre la ciudad para destruirlo a todos los que no lo habían recibido. Bueno, esa es la conciencia del ego, la conciencia de los buenos y los malos. No podemos ser discípulos de Yeshua con esa conciencia. Entonces, si queremos ser discípulos de Yeshua, tenemos que soltar esa conciencia. Es así de simple, o sea, querer soltarla y empezar a llenar la mente con estas otras ideas donde el Gesed no tiene límite en ese sentido de
buenos o malos. ¿El ejercicio de amar a todas las personas va a hacer que eventualmente puedan llegar a agradarte o siempre va a haber gente que no te No, agrade? podría ser que tú haces el ejercicio, tu opción por amar a una persona, que es hacerle el bien, ¿no?, que sea tremendamente desagradable, que todo tu ser humano te violente. O sea, una persona prepotente, una persona soberbia, una persona desconectada de la luz, una persona poco virtuosa, y igual tú haces tu opción por amarlo, por hacerle el bien. Por eso no tiene que ver con lo que tú como personalidad experimentes, ¿ah? Incluso una parte tuya podría no querer, una parte humana tuya podría no querer, porque se siente poco agradable, poco cómoda en presencia de esa persona, y igual tú haces la opción. Entonces el alma es el que se pone feliz, y vas a tener tú un sentimiento profundo de haber hecho lo correcto, pero la persona objetivamente para ti puede ser una persona desagradable. O sea, no tienes que esperar que la persona te caiga bien o que esperar que sea agradable, y aquí está la estrategia del Satán, del ego, que dice, bueno, entonces soy hipócrita. Soy hipócrita porque le estoy haciendo un bien, pero yo no siento que quiero hacérselo. Si es que no importa que sientas que quieres hacérselo, si sientes o no sientes, no es el tema. Es si vas a hacer la opción que tu alma está pidiendo que hagas, porque el alma siempre va a pedir la opción por el amor al prójimo. Entonces es independiente de lo que sientas, independiente que si te cae bien o te cae mal. Dice, ¿la dualidad es el resultado del mal? Sí, o sea, la dualidad como división. Por eso por eso el árbol de la vida está integrado. No hay complemento. Un lado se complementa con el otro y alcanza su equilibrio en el pilar central. La dualidad de bueno o malo en términos de opuestos que se oponen y no concilian, pertenece a la caída, a la conciencia de la caída. Es la conciencia del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Ese es el árbol que no teníamos que comer, ¿ah? El árbol de esa división, porque cuando tú comes de la semilla de la división, ahí se generan todas las guerras y todas las sociedades injustas, y todo lo que vemos habitualmente viene del árbol del bien y del mal, de la ideología de lo bueno y de lo malo. ¿Por eso hay que pensar como niño? Sí, pero niño no es un niño chico. La palabra niño es un código de cabalista. Entonces la gente cree que se refieren a los niños chicos. Niño es la palabra que hace referencia a los cabalistas. A los cabalistas se les llama niños. Entonces, si la pregunta es, ¿hay que ser como niños? Sí, hay que ser como los cabalistas. Los cabalistas tratan de vivir en el árbol de la vida. Entonces, eso ahí hay un código interesante. La palabra niño codifica a los cabalistas. ¿El amor de los padres hacia los hijos también sería una opción? El amor de los padres a los hijos estaría en el nivel de básico. Es el amor mínimo que tú el amor mínimo, casi entra en el nivel de pecador. Aquí entendiendo pecador como el nivel de conciencia de pecador, es el nivel de conciencia básico del que vive desconectado. Casi como a sí mismo. Claro, o sea, el que vive desconectado, salvo que no sé, esté muy en un cortocircuito, pero el que vive en ese nivel va a amar a sus hijos. Todo el mundo, aunque sea el más malo de las personas, va a tener una tendencia a amar a sus hijos. Ahora, ese amor a sus hijos no tiene mérito. Por eso en otro lado Yeshua dice, oye, si ustedes aman a sus hijos, ¿qué mérito tienen?
No tiene ningún mérito. O sea, si no, No le tiene llamas a tu ningún hijo mérito. Amar a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, no tiene mérito. ¿Mm? No tiene gesed, no tiene mérito. Es el nivel mínimo para que uno se considere humano. Entonces, si nos pusiéramos a nivel de niveles, sería nivel de pecador, nivel de desconexión o de conexión mínima. ¿Mm? Por eso dice, porque también los pecadores, también las personas que están desconectadas, que no les interesa vivir como Elohim, aman a los que los aman a sus hijos. Ese nivel no es el nivel de los nazarenos, es mucho más. O sea, el Gesed parte de aquel que no es tu amigo. Piensa en tu círculo interno, tu familia directa, a lo mejor tu familia ya primos, y tu familia, no sé, círculo de amigos o comunidad. Tu círculo donde tú estás agradado. El Gesed partiría de ahí para afuera. Todo eso de acá entraría en este nivel de que todo el mundo que está en ese estado de agrado va a amar a aquellas personas. Por eso el camino de Yeshua es radical, es transformador, puede traer el reino de los cielos a este mundo. Por eso los nazarenos generaron una comunidad muy transformadora y por eso los mataron también, porque se hacen peligrosos a un sistema que no entiende esta forma. Pero ahora, como dije hace 2 días atrás, estamos en la era del Mesías, donde esta forma de amor es la que va a imponerse de manera como lo normal en esta era que viene. Entonces, cuando uno pueda pensar qué es la era del Mesías, aquí tiene una idea. O sea, en la era del Mesías todo el mundo va a amar más allá de su círculo de confort, de comodidad. Entonces nuestro nivel de Gesed va a ser todo el mundo amando a todos en el fondo. Comentamos hace unos días que estamos entrando en la era del Mesías. Era del Mesías, como comenté esa vez, reconocida tanto por los cabalistas rabínicos como por los cabalistas nazarenos, y como tenemos la certeza de que eso es así, también está la certeza de que va a haber un caos importante en el cual esta forma de pensar radical de Yeshua, del amor al prójimo, va a ser atacada, en el sentido, no que vayan a perseguir físicamente, pero atacada en términos de va a ser impopular, absurda, ridícula, muy posible que alguien lo ridiculicen si expone esto, pero es lo que viene. Entonces, lo que viene es una opción. Vamos a tener que optar, o ya estar optando, pero en un momento optar por qué camino uno se va a ir. ¿Se va a ir por el camino del amor que está proponiendo Yeshua aquí? ¿O vamos a quedarnos amando solamente a los que nos aman? Si nos quedamos amando solamente a los que nos aman, tenemos que saber, así con pleno conocimiento, que ese no es el camino de Yeshua. Uno es libre de quedarse ahí, pero ese no es el camino de Yeshua. Entonces, para que nadie después se queje, porque va a pasar que si uno se queda ahí, puede ocurrirle que cuando sea el momento le digan: oye, pero si no te conozco. No te conozco. ¿Cuál era tu nivel de amor? ¿A quién amabas tú? Bueno, yo amaba a los que me amaban. Bueno, no te conozco. Entonces estamos en un momento en que tenemos que optar. Por eso decía el otro día, se terminó el tiempo de la tontera, de bueno, sí, ahí veo, si perdono, si no perdono. Ese tiempo terminó. Hay que hacer una opción radical por el camino de Yeshua, del amor al prójimo y su Gesed, antes que sea tarde, para nosotros individuales y para la humanidad como colectivo.
Dice, pero qué difícil no sentir emociones negativas frente a los que oprimen, los que descuidan, los que explotan la naturaleza, sometiendo nuestra vida como nación. ¿Cómo puedo trabajar esos sentimientos para purificarlos? Eso, con esto que estamos hablando, haciendo tu opción. Si cuando tú haces la opción por el amor, no significa que te colocas una venda. Que te parece bien ahora, y que te dicen, ay, qué bueno que están oprimiendo aquí, qué bueno que están devastando la naturaleza, qué lindo que violen a los niños, qué lindo que hagan esto. No es eso. El amor es una opción de hacer el bien justamente a esas personas. ¿A quién vino Yeshua? ¿A quién vino Yeshua? Vino a los que torturan, vino a los que oprimen, vino a los que se enriquecen de manera... A esos vino Yeshua. Porque dijo, vino a los enfermos, no a los justos, no a los sanos, a los pecadores, no a los tzadikim. Entonces, ¿a quién vino Yeshua? ¿A dónde vino? Justamente a eso. No tenía la venda en los ojos, tenía claro dónde estaba el problema. Entonces, se pregunta, ¿cómo se hace eso? Haciendo la opción. Haciendo la opción por el amor de Yeshua. Tú tienes que elegir amar a esa gente. Que no significa que en el momento que haces la opción, tú niegues lo que está pasando. Eso es lo que nos confunde el ego, que pienso que porque si voy a hacer la opción por el amor a este violador, estoy amparando lo que está haciendo. Eso no es eso. La persona aquí decía además que cómo se podían trabajar los sentimientos que uno tiene hacia esas personas. Yo creo que hay sentimientos que nunca van a dejar de existir porque a uno siempre le van a indignar, por ejemplo, un poco, que se torturen personas. O sea, uno como ser humano que conoce la luz, empáticamente, obviamente te va a indignar que haya gente que esté siendo así como torturada o cosas así. Entonces, esos sentimientos no se pueden eliminar al 100%. No tienes que eliminarlos. Por ejemplo, si tú tienes un sentimiento de rechazo profundo por la persona que tortura, no tienes que sacarte ese sentimiento. Lo que tienes que hacer es optar por el amor. Eso es lo que va a empezar a equilibrar y armonizar dentro tuyo. Pero si tú esperas sacarte eso, no vas a amar nunca. Es que desear la muerte a alguien o desearle un mal a alguien, hacerle un mal a alguien, no es el camino nazareno. O sea, queda fuera. Uno no puede decir sigo a Yeshua y guardo este resentimiento en el corazón. Nadie. Lo que pasa es que es muy fácil quedarse en la cómoda y decir, bueno, pero ¿qué si es que es tan difícil sacarse ese sentimiento? ¿Quieres o no quieres? ¿Te lo quieres sacar ese sentimiento? ¿Quieres hacer la opción? Sí, porque si quieres, tienes toda la fuerza espiritual para poder hacerlo. Aquí dice, como respondiendo al comentario anterior, dice, quizás en tu opción puedes enviarle luz para el alma de quien no hace el bien. Y en el fondo, uno ahí no podría, como por ejemplo, terminar una meditación y enviarle luz a esas personas teniendo un sentimiento de rechazo. En el fondo eso no tendría como ningún sentido, ¿cierto? Es que el sentimiento es que yo creo que están confundiendo dos cosas. Una cosa es el sentimiento de rechazo del ego y otra cosa es el sentimiento de rechazo del alma. Por ejemplo, el rechazo del ego es el rechazo a la persona. ¿Ah? A la persona. Entonces, tú ves, por ejemplo, a alguien que identifica para ti una monstruosidad y te vas contra la persona. Entonces quieres destruir a esa persona. Al violador lo quieres destruir y que se pudra en la cárcel. Enfocaste desde tu ego el odio contra la persona. Otra cosa es el rechazo del alma sobre una cosa que es contraria a la ley de Elohim. Por ejemplo, violar a una persona, torturar a una persona es una cosa que es contraria, tan contraria al amor al prójimo, que hay una parte tuya que se te revela, se opone. Eso no lo tienes que eliminar. Lo que tienes que eliminar es tu deseo de eliminar al que está violando, al violador.
Entonces, no hay que confundir las dos cosas. Entonces, uno puede sentir una tremenda como rechazo a lo que hizo la persona. Y eso está bien, porque es algo que fue contra las leyes de Elohim. Pero eso no te puede llevar a desear la eliminación de la persona. Que la persona no es sus acciones, pues. Exactamente, la persona que cometió esa acción sigue siendo un hijo o una criatura del Creador. Es cierto que a lo mejor no está a nivel de hijo en términos que no ha hecho una opción por él, pero es alguien que fue creado por el Creador. Aquí justo una persona puso, te indigna la situación. Te no la indigna, persona. exactamente, te indigna la situación y debe indignarte. Debe indignarte, por eso este tema hay que ser muy preciso, porque el ego puede decir, bueno, entonces que te dé lo mismo. Entonces amemos a todos y que nos dé lo mismo, que se destruya el planeta. No es eso, es la situación la que nos indigna, eso lo vamos a ver la otra semana. Es la situación la que nos indigna en el sentido positivo, que nos hace justamente reaccionar. Ahora, ¿cómo reacciona? Aquí está la clave. ¿Cómo reacciona el nazareno ante la injusticia, ante esa acción? Amando al que lo está haciendo. No queriendo eliminar al que lo está haciendo. Eso es lo que no entiende el ego. Entonces responde desde el árbol del bien y del mal. Entonces estos son los buenos y estos son los malos. Y estos hay que eliminarlos. Dice, ¿honrar a los padres tiene mérito? No, no tiene. No tiene. O sea, es parte de las 10 palabras, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Podríamos decir que lo que se llaman los 10 mandamientos, que eso es una tecnología mínima, es lo básico. Es lo básico. Los padres son los que te dieron la vida, son la herramienta a través de los cuales viniste. Buenos o malos son los padres a través de los cuales viniste. Eso solo te obliga a honrarlo. Eso es lo mínimo. Eso, gran mérito no tiene. Dice, ¿es iniciático amar a todos sin juicio? Sí, claro. Dice, ¿cómo se materializa el amor? La materialización es una obra, po. Y hemos visto que el amor se materializa dándole al otro lo que necesita. El amor se materializa dándole al otro lo que necesita. ¿Qué necesita el otro? Hemos visto esta semana corazón abierto, ¿cierto? Todo lo que se requiere para ello. Entonces, ¿cómo materializas el amor? Dando al otro lo que necesita. ¿Qué necesita un violador? ¿Necesita pudrirse a la cárcel? No. ¿Qué necesita para sacar a esa persona de ese nivel de conciencia? ¿Qué necesita un torturador? Necesita algo para que le cambie su conciencia. Necesita sabiduría, amor. ¿Quién se la va a dar? ¿Le va a dar tú con 10 latigazos? ¿Le va a dar la sabiduría que tiene? No. Entonces, la sociedad no le da al desconectado lo que necesita, vamos en términos de Yeshua, no le da al pecador lo que necesita para volver. ¿Qué es lo que le daba a Yeshua? Le daba Gesed. Dice, ¿y el Gesed puro sería que yo busque a los de fuera de mi círculo para ayudarlos? ¿O basta que ellos me busquen y yo estar abierta? Las dos cosas. Las dos cosas. Una vez que tú tienes tu círculo trabajado, ¿cierto? Primero uno empieza a trabajar por su círculo íntimo. ¿Cómo está tu relación con tu círculo de la familia? ¿Tu Gesed fluye con ellos? Bien. Te abres entonces. ¿Tu Gesed con tus padres? ¿Cómo está? ¿Tú tienes armonía con ellos? ¿Fluye ahí el Gesed? ¿Puedes hacerle el bien? Sí, ya. Y ahí vas ampliando el círculo. Tu trabajo, tu gente, y en algún momento vas a llegar a un límite y vas ampliando el... No hay que empezar al revés, porque si no es muy fácil
ser muy buena gente por fuera, pero por dentro estar lleno de divisiones. Primero, iluminar la casa antes de iluminar la calle. ¿Cuáles son las consecuencias para una persona que obra bien y acumula mérito espiritual? El reino de los cielos, la vida eterna, la plenitud, el shalom. Esa persona va a estar en un estado de paz permanente, de salud permanente, de felicidad permanente. No va a sufrir. Puede tener adversidad, incluso puede morir, pero no va a perder la paz. O sea, la ganancia es máxima. Tampoco es una pregunta, está como comentario. Dice, debemos amar al pecador y no al pecado. Exactamente, claro. El pecado, la acción contraria a las leyes de Elohim, no la podemos amar. Tenemos que ir en contra de eso, oponernos a esa forma. Pero no podemos ir en contra ni oponernos de aquel que hace las acciones contrarias a Elohim. Porque en el fondo, si bien en ese momento la persona que está transgrediendo una ley del universo no lo está manifestando, pero igual Yeshua está dentro de esa persona. Sí. En el fondo igual está ahí. Yeshua tampoco dice, estoy en esto y en los que hacen mal no estoy. Si bien no lo están manifestando en ese momento, está presente como en algún lugar escondidito, está ahí. Tenemos que pensar que estamos viendo uno de los capítulos más radicales de los textos nazarenos. El capítulo 6 de Lucas es un super capítulo donde está como la síntesis de todo su trabajo práctico. Y si uno lo analiza, es radical. Es radical. El camino de Yeshua no te deja, no tiene dos tintas. Es una, o eres o no. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Porque si una persona o una comunidad realmente toma el camino, pero en serio, transforma. Es capaz de transformar la sociedad completa. Eso es lo que va a ocurrir. Se van a despertar comunidades nazarenas en todo el mundo en los próximos años y comunidades que van a girar en torno a esta enseñanza. Yeshua nunca fue permisivo con, podemos llamar, el pecado, la transgresión. Nunca dijo, bueno, ya no importa. No. Trata de hacerlo menos. No, dijo, yo te sano, pero no más. Entonces, el que está caído se levanta, pero la acción contraria a Elohim no se tolera. No hay, ahí hay tolerancia cero con esa parte, no con la persona. En el bien y el mal, en el árbol del bien y del mal, siempre va a haber una tendencia a ver el defecto, ya sea incluso en uno. Dice no juzgar. Exactamente, el no juzgar. Mira, el no juzgar no se juzga a la persona. El no juzgar significa no condenar, no decir esta persona está condenado, te vas al infierno. Pero no significa que uno no juzgue en el sentido de discernir qué es lo bueno y lo malo, o de juzgar que esa acción es contraria a las leyes de Elohim. No es el juicio que no está en el camino nazareno, es el juicio que se hace contra la persona para condenar a la persona. Por eso Yeshua decía, yo no te condeno, ¿cierto? Pero no peques más, no vuelvas a transgredir. Ahora, si él dice, para toda la gente que tiene duda de que puede vivir sin pecar, porque se nos metió en la cabeza de que somos pecadores desde el nacimiento, eso no es así. Yeshua, que tenía claro eso, decía, anda y no peques más. Entonces, ¿cómo le va a decir eso a alguien si fuese imposible? Claro. Es posible, o sea, eso significa, haz la opción por las leyes divinas.
si haces la opción por las leyes divinas, bueno, el pecado no existe, no hay transgresión. Entonces, sí es posible vivir así. Entonces, justamente es no enfocarte en el defecto, enfocarte en la virtud y la virtud del otro es lo que decías tú, es la luz espiritual que está en esa persona. Y ahí en el Un juicio, tema central, y por eso somos tan vulnerables en realidad a los embates del Satán, del ego, porque en fondo es tan fina la línea en el cual uno camina, que si no está conectado con Yeshua, fácilmente puede entrar en el juicio o en lo contrario, que sería como la permisividad. Bueno, todo da lo mismo. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la sociedad nuestra? Todo da lo mismo. Hoy día la sociedad se está, sobre pretexto de la libertad, se vive totalmente contrario a las leyes de Elohim, porque da lo mismo, es lo natural, da lo mismo. Entonces la permisividad ya entró. Entonces el nazareno no es así. Dice, estas cosas no. Pero no hace el juicio contra la persona, contra estas cosas que no corresponden. ¿Cómo sabemos que no corresponden? Porque fueron codificadas en los textos antiguos.